Bueno mi gente, aquí. Parce, parce, las cosas que me han pasado esta semana. Ay, no sé dónde dejar este micrófono. Un momento, por favor. Em, bueno, el video de hoy vamos a hablar de varias cositas, tratando como de sintetizar algunas experiencias. Y, ay, algunas experiencias, algunos pensamientos que he venido como hilando en mi cabecita loca y, y que quiero compartirles. Y con lo difícil, de verdad, con lo difícil que es hacer esto estando sobrio. Entonces yo espero que de verdad eh, aprecien un poquito, aprecienme. Igual ustedes saben que esto es improvisando, ¿cierto? Acá no hay libreto, acá es solo inspiración divina. Aquí solo es si la cago, pues si dije algo que de pronto no debía, pues ya que asumir las consecuencias. Porque es verdad, o sea, yo me he sentido bastante afectado por las cosas que yo digo, sí, o sea, no solo es que, ay, la palabra tiene poder, yo no sé qué más, sí, eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar hoy. Sino más que no es como una ley kármica, digamos, no estoy pensando tanto en eso, no estoy pensando tanto en que, ay, que estoy diciendo que me va a caer 1 millón de pesos del cielo, ojalá, pero, o sea, si empezara a decir eso, obviamente no. ¿Por qué? Porque hay personas que, que son envidiosas. Pero en cambio tú dices, ay, que ojalá me caiga un rayo y seguro te cae. Entonces, así son las cosas. Tampoco es que es así tan directa como la relación, no es tan literal. La cosa así no funciona, pero más o menos es así. Entonces, ¿de qué les vengo a hablar hoy? Mis queridas, estoy tomando un juguito de guanábana. Eh, mis queridas personas que, que pues no sé si esto vaya a tener. Ay, bueno, ya, no, ya discutimos eso, ya hemos discutido eso, ¿cierto? Si esto va a tener impacto o no, pero la cosa es que va a ser un lindo documento para la posteridad. Entonces, ya entrando en materia, no quiero dar más vueltas y aburrirlos. He estado como bastante intrigado como por el misterio, por las cosas bizarras y el mundo paranormal. Siempre me han atraído estos temas. Y claro, porque tal vez mi vida se ha visto como empapada como por estas cosas desde siempre. Igual pienso que eso está ahí todo el tiempo, solo está como para, si eres capaz de ver, entonces pues ves. Si lo notas y lo ignoras, pues, pues nada, sigues como en tu ignorancia y vives tu vida normal y tranquilo. Pero pues, pero pues que tampoco es que, bueno, vaya acá a hablar de fantasmas hoy. Hoy está de día, está siendo un día muy lindo. Hoy fui a nadar, chévere. Em, Me siento bien. Entonces no vamos a hablar como de cosas malas, sino vamos a sentar unas bases. Ya habíamos dicho como la dialéctica, el trivium quadrivium, ya pusimos eso, ¿cierto? Ya pusimos eso sobre la mesa y dijimos como qué desastre, quién se inventó esto y por qué todavía no lo hemos entendido. Estos videos también son como regaños. Esos videos son regaños para la humanidad que simplemente no podemos entender. No podemos entender después de haberlo entendido, ya después de haberlo dicho, ya después de haberlo escrito, aún así no entendemos. Entonces, pues, ¿qué más da? ¿Qué más da el conocimiento? Digo yo, ¿no? O sea, ¿qué más da el conocimiento si al fin y al cabo no lo vamos a pasar por el culo?
Entonces, lo importante, otra vez, lo importante es el amor. Lo importante es que sintamos el amor y nos salgamos de ahí, de nuestra ilusión. Pero bueno, entonces ese es uno de los problemas, es uno de los problemas que vamos a tocar hoy. Ya dijimos que lo de la palabra tiene poder y como todo esto, entonces quizás el video se va a llamar superstición. Superstición. Un tema que obviamente intriga a muchas personas. A mí que me tiene harto. A mí me tiene harto porque me acabo de dar cuenta, después me acabo de dar cuenta de que soy una víctima, porque normalmente yo pensaba tener la equivocada noción de que todos los seres humanos, todas las personas nos guiábamos por nuestra razón, ¿cierto? Que al fin y al cabo es una gran, pues, una gran cosa que tenemos, una gran virtud. Se ha escrito, se ha hablado mucho sobre la razón ya. eh, y por qué no, o sea, por qué no usarla, ¿cierto? Entonces yo que pensaba que era una persona que me guiaba por mi razón y que eso implicaba que las demás personas también lo hacían. Pero no, oh sorpresa, me acabo de dar cuenta que todos vivimos en una gran superstición o quizás en un régimen de lo absurdo. Pero bueno, igual también la razón también se la ha criticado, por eso es que la posmodernidad ha hecho tantas cosas ya, por eso es que la Segunda Guerra Mundial, por eso es que los campos de concentración, por eso es que las armas nucleares y todo eso, ¿no? Entonces, entonces como para poner esto en contraste, la razón y lo absurdo, y quizás como estas dos fuerzas están siempre en tensión en nuestra vida cotidiana, pero la crítica es que, bueno, siendo una persona racional, razonable, también sintiéndome como oprimido también por mi razón, diciendo como, quiero como un punto de fuga, pues también está esta otra cosa, ¿no? Igual no nos quedemos en tesis y antítesis, sino más bien problematicemos un poquito, aquí un poquito de manera de bucle, em, de manera bucólica, como me dijeron, en el único comentario que me han puesto. Entonces, poniendo eso en cuestión, pensemos en el siguiente fenómeno, que probablemente algunos han escuchado ya, o les interesa indagar bajo su propia responsabilidad. em, y esto es el caso Elías Samael. ¿No has escuchado? El caso Elías Samael, acá voy a persignarme por si las moscas. Porque, bueno, para resumir un poco, esta persona supuestamente hizo pactos con fuerzas oscuras, se encontró un libro demoníaco y lo descifró y como que obtuvo un poder a cambio, pero al final todo le salió mal y murió. Y lo que aparece en YouTube es como su canal de YouTube, que pueden buscar, que aparece como con su nombre. Em, es como un registro como de todo lo que sucedió antes del desastre. Em, que básicamente es él hablando como de su experiencia, registrando documentos paranormales o no. Entonces voy a leerles acá mis notas como mm, para entonces esclarecer como un poco las dudas y eh, designar en dónde nos paramos frente a estos sucesos paranormales. Esta cosa como de Elías Samael me interesa porque simplemente como que resume muchas otras cosas, sí, o sea, no es que este sea como el único como hecho paranormal que existe, pero yo sentí cosas. Entonces, por así decirlo, es como una cosa que resume
que resuena con varias cosas distintas como de mi vida y que yo dije como, "Ah, ve, acá hay una cosa interesante por la cual investigar o por la cual detenerse a pensar un poco". Entonces habíamos dicho que esto de la dialéctica, entonces no hay que perderlo de vista, porque cómo se relaciona con esto. Entonces, los sucesos paranormales registrados en el video y difundidos por internet registran la presunta actividad siniestra que, basándonos en la premisa es real hasta demostrar lo contrario. No nos detendremos en verificar la realidad de dichos videos, sino develar el misterio intrínseco de la lógica que constituye dicho caso o historia. La investigación es para investigar la dialéctica sobre la que se construye este misterio. No hay culpables, no se verificarán los hechos, ni se caerá en la trampa de adquirir un conocimiento, esto es, conocer lo que conocía el sujeto, es decir, apoderarse en últimas como de ese libro, que esa puede ser como la sed que puede despertar este tipo de casos y como acercarse como a lo desconocido con una sed de querer descubrir y lo mismo, obtener un poder. Entonces es importante tener como una especie como de resguardo frente a esta codicia del conocimiento. Solo es una advertencia, ¿no? Porque esas cosas nos pueden llevar a cosas malas, ya que asumimos que dicho libro es real, ¿no? O sea, si quieres negarlo, pues, y quieres como ir a buscar un libro como un grimorio o lo que sea, o un libro de magia, quizás porque eres un coleccionista de libros, entonces, pues allá tú, ¿no? Pero el caso es que, digamos que no queremos como eh, interrumpir como el misterio, sino respetar el misterio, que es su misterio propio, y se respeta aquello que se oculta, ¿sí? Únicamente se revela la dialéctica, que es en últimas como la estructura y como lo que está alrededor, la estructura de poder y el engaño o la ilusión que se crea alrededor de esto, ¿sí? Entonces, por decir también, los hechos se aceptarán tal cual se presentan, no, otra vez, no se pone en duda, y se aceptan, digamos, si no nos vamos a parar a decir como esto es real, esto es, digamos, hemos presenciado un milagro, también podemos decir es real en cuanto a su ficcionalidad. Es decir, pues lo único, tal vez el único juicio que puede existir ahí es que si existe un engaño, entonces pues se contradice, claro, pero si está dentro de la dialéctica, pues se acepta. Entonces, bueno, eso es como para decir, porque también está como todos estos videos de Dross, estos videos de otras personas diciendo como, esto es un estafador, bla, 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 esta persona en realidad solo está actuando, esta persona yo no sé qué más. Entonces, simplemente no emitamos el juicio de es real o no, porque siempre vamos a caer en eso, como en ese bucle de como tratar como, no, o sea, tenemos que ser más como, qué sé yo, policías, tener un método de investigación, em, aceptando como eso hasta que se demuestre lo contrario. No, eso es una premisa, ¿no? Pero, pero el caso es que entonces, ¿qué es lo que queremos descubrir? Queremos descubrir la dialéctica. Perdón por insistir tanto con esta palabra. Pero entonces, ya viendo como unos videos de este señor, hay muchas cosas que desglosar que son interesantes, que probablemente también nos hablan acerca de cómo es la forma de todas estas cosas esotéricas, brujiles, y de dónde vienen, porque eso también tiene que tener una tradición, eso no es que se lo hayan inventado así del aire,
sino entonces mis sospechas también es como, vamos a aterrizar un poco como en contexto. Quizás la brujería es como un arte universal, no lo sabemos, pero vamos a poner un contexto de que es magia americana, ¿sí? Porque entonces eso ya como que nos delimita un poco. Elías Samael es como un señor mexicano, ¿no? Entonces, y tiene, pues, supongo que tiene ascendencia indígena, quizás como por sus rasgos. Pero entonces, igual, eso también tiene muchas cosas, ¿no? Por los símbolos que usa, por, digamos, por decirlo así, como el aura que posee. Entonces, vamos a decir que probablemente tiene como relación con, con esa es mi suposición, con antiguos espíritus furiosos americanos que probablemente necesitan, necesitan un poco de atención para que estas cosas no sucedan, ¿sí? Eh, y esto aquí solo es como mi intuición hablando. Tipo, si yo soy como un espíritu furioso, eh, ignorado gracias al cristianismo, pues eventualmente tiene que explotar. Alguien me tiene que hacer caso y se la voy a montar. ¿Para que Pues para que pueda hablar a través de esta persona porque tengo algo que decir. Tengo algo que decir. Entonces quizás aquí detectamos un malestar. Detectamos un malestar, algo que ya no podemos ignorar, eh, y que no podemos otra vez como santificarnos, persignarnos y echar al olvido, porque otra vez este es el problema como con Deleuze y Guattari, que no podemos ignorar una dialéctica y decir que no es real. Entonces hay que entenderla y partir de ahí. Que vimos como en... Esto también tiene una cosa muy interesante porque habla mucho acerca como de las relaciones como del padre, las relaciones como con su familia. Supuestamente dice que sacrificó a alguien querido. Bueno, o sea, hasta ahí no hemos llegado porque yo solo he visto como 3 videos del man y otros videos hablando sobre el man. Entonces, por eso es que vamos poco a poco en este caso como por tratar de desglosarlo de la manera más minuciosa posible. Bueno, no sé. O más bien si se nos va presentando porque también debo admitir que esos videos me dejan un poco con una inquietud, como no sé, me dejan bastante inquieto. Entonces, supongo que yo voy de a poco, es como dosificándome un poco a poco porque a veces me repugnan, me dan como un poco de asco. Em, y pues lo que yo vi, entonces vi un video de, bueno, es que no sé si yo noté como la fecha mía, pues eso fue en abril. Los sucesos ocurrieron en el 2022. Pero el caso es que, bueno, estaba hablando de un síntoma. Estaba hablando de un síntoma porque básicamente esos videos también son un poco como recetarios, como recetas, de recetas mágicas para diferentes problemas o diferentes como cosas que aquejan a la persona del común, a la persona de a pie. Entonces este era como un ritual para la buena suerte, lo cual es como tal vez el centro de nuestra problemática acerca de la superstición y como tal vez de todo este régimen capitalístico, que días escuché como un nuevo concepto que era la hiperstición, que es obviamente pues, esta idea ya tan aceptada y cimentada como de nuestra psiquis, de relacionar lo bello, lo bonito, con la buena suerte, es decir, como lo que es positivo, lo que es, y eso es como bastante evidente en cualquier empresa, o sea, esto es como probablemente el pilar, uno de los pilares,
en los cuales sedimenta nuestra sociedad moderna, en los cuales todas las empresas estarán de acuerdo con esto. Y es simplemente, o sea, tienes que tener actitud positiva, tienes que sentirte bien, si no, te vas para abajo, ¿sí? O sea, si no, no generas plática, 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 que es lo que nos gusta. Entonces, básicamente eso, básicamente la buena suerte es eso, es como esta relación también estética de, de lo que está bonito. O sea, hay una frase muy, muy inquietante que yo escuché que días, es como tú apostarías por una persona, apostarías por una persona que se vea así, como, sí, no, o sea, es un sentido común ya. Entonces, obviamente, por eso es que las personas de la calle son tan repudiadas y, digamos, rechazadas, porque pues están sucias, están desarregladas, tienen las uñas largas y sucias, huelen mal. Entonces, que ni se me acerquen porque mi superstición me va a decir que si me relaciono con esta persona voy a tener mala suerte, se me va a pegar algo. Se me va a pegar su mala suerte y que voy a terminar como ella. Es como quizás reglas básicas de la relación entre las personas, ¿no? Si quieres tener éxito, pues relacionate con personas que aparenten ese éxito. Entonces, esta idea del éxito, ¿no? Que es probablemente como, pues, ¿cuál es la clave del éxito? Entonces, de eso nos va a hablar Elías Samael en este video. Aquí es claro, como sí, o sea, es hasta chistoso, es bonito porque son videos como de autoayuda, como, o sea, mira, tú vas a hacer una receta, quieres cocinar como papas fritas con carne, entonces lo buscas en YouTube. ¿Quieres tener buena suerte? Para eso está Elías Samael, o sea, para eso están esos canales. Que igual yo apoyo, o sea, digo que esto esté mal, ¿sí? Porque también este oficio como brujil, este oficio como de los magos, ha sido como bastante, pues ya relegado como a cierto estatus, también fue perseguido, fue etcétera, entonces hay mucho trauma de por medio en la historia, pero quiero decir que es un oficio, sí, es un oficio como tantos otros y merece respeto. Entonces, pues está bastante interesante como pues el video de Elías Samael, pero sus videos son muy oscuros, claramente, porque supongo que pues su tradición es así, red darks, re, todo lo que probablemente pueda herir tu moral, ahí está Elías Samael. Entonces, advertencia, él tiene como pues también, creo que empieza casi todos sus videos advirtiendo un poco mira, o sea, esto hasta así es muy tabú. Entonces, como por resumir un poquito esto, eh, también él habla un poco como de que le va a ir mal. Siempre es como, probablemente ya morí y pues otra vez no vamos a verificar si él ya murió o no, pues le vamos a creer. Pero el caso es que, eh, pues este ritual tal vez no voy a decir de qué trata porque puede herir la sensibilidad de las personas, de varias personitas. Pero voy a decir solo los elementos que involucra. Involucra los siguientes elementos: un gato, y ahí ya te empezarás a imaginar lo peor. Eh, Mejor si es un gato negro. Eh, y entonces una bolsa púrpura. Entonces acá tenemos las relaciones de color púrpura y negro. Y esa es la primera dupla, pero luego aparece un tercer color que es el naranja. Entonces acá tenemos otra vez nuestro trivium, nuestro triángulo amoroso de colores, negro, naranja y morado,
que otra vez, si tú eres una persona perceptiva, si tú eres una persona que es capaz de ver, pues te habrás dado cuenta que es una triada bastante común. Acá lo podemos ver en pantalla. La podemos ver en pantalla, no te voy a decir en dónde está. Pero, pero sí, es una cosa que se repite y todo esto es tal vez la dialéctica de la cual hablamos tanto en estos videos, que es en sí pues la relación que existe entre estos colores. ¿Por qué? Porque de ahí se trata nuestra ciencia supersticiosa, porque pues como esto no es una ciencia, sino esto es como una esquizofrenia, entonces, ¿qué más esquizofrénico que el color? ¿Verdad? Entonces, igual tiene su lógica. Entonces, eso solo lo dejo como una pregunta porque pues obviamente yo no entiendo por qué estos colores. Y digamos, porque al usar como estos elementos específicos de dichos colores, podrías obtener un resultado que probablemente te pueda dar buena suerte. Entonces igual él advierte también que este hechizo te puede salir al revés, porque si lo haces mal, todo lo contrario, te va a dar mala suerte. Entonces esto es bastante interesante, ¿no? Esto es bastante interesante. Eh, Haces, entonces la estructura del hechizo es esos elementos. eh, Luego va la parte del hechizo, que es como las palabras invocando un favor. Acá él dice inicialmente al padre porque él hablaba al principio de ese video que normalmente, digamos, como está como tratando como de entender un síntoma que quizás le pasaba a él o quizás le pasaba a alguien, qué sé yo, que le hacía una consulta, pero es este insomnio y él relaciona este insomnio con problemas con el padre. Entonces, aquí ya nos podemos poner psicoanalíticos, pero la cuestión es que eh, para hacer este hechizo, pues le pide como la ayuda como al padre, o sea, invoca como a la deidad del padre. La deidad del padre de Elías Samael es un padre oscuro, ¿sí? Porque es su Dios. Entonces, él invoca eso. Y la cosa interesante que hay acá es que nos habla acerca del hueso, ¿sí? Entonces, ¿cómo está relacionada esta cosa del hueso con la buena suerte? Habíamos dicho también un poquito, pero esto ya solo soy yo como atando cabos. No estoy diciendo que esto sea, pues, una relación lógica, pero él les habla mucho de eso, de otra vez la razón relacionada con el hueso. ¿Por qué? Porque podemos decir que eh, pensemos en un esqueleto muerto, en un esqueleto, en nuestro esqueleto, en el esqueleto humano de descompuesto, sin ningún pedacito de carne, sino que ya nos morimos y dejamos este rastro como de huesos, ya totalmente blancos además. Eh, es como una especie como pues de transformación, de purificación también del cuerpo, eh, como decían los alquimistas, una transmutación, no sé, eh, que, que porque nos remite a la razón, porque otra vez decimos, la razón es como todo aquello que es cercano, digamos, a una cosa divina, a una cosa celestial y pues, ¿qué podemos decir más de eso? Sí, sino la muerte. Entonces,
La relación entre la razón y la muerte tal vez está ahí, como en el hueso, porque tiene como una especie como de santidad, no sé. No sé si esto ya es demasiado sensacional, pero para mí tiene perfecto sentido. El hecho de que alguien se rompa un hueso, ¿qué produce? Sí, o sea, ¿qué nos dice? Pero entonces este señor, Elías Samael, habla del huesito porque en toda esta cosa, en todo su ritual oscuro, otra vez acá decimos, no decimos oscuro como algo malo, tampoco como que lo condenamos, entendamos como oscuro como un color. No lo entendamos desde la dupla blanco y negro, o sea, luz y oscuridad, porque es que si decimos blanco y negro, entonces de una nos vamos a luz y oscuridad, y como esta lucha incansable, digamos, que hay en el universo entre el bien y el mal. Entonces vamos a salir de ahí y vamos a decir blanco y negro, pero vamos a entender blanco y negro como un color más, ¿sí? O sea, el blanco es un color, el negro es un color. Bueno, que si armamos un... Aquí ya nos vamos por otro lado, pero ahí les dejo como la pista. Si vamos a hacer como 12 colores, que en la teoría del color, esos 12 colores, a ver, ¿cuáles son? Deja en los comentarios. Deja en los comentarios cuáles son tus 12 colores. Entonces hay que incluir también el blanco y el negro como colores. Entonces en toda esta magia oscura, magia negra también llamada, em, em, lo que propone, o sea, lo que sale de todo ese hechizo es un huesito. Y con ese huesito es como tu amuleto de buena suerte. Y ese huesito te va a decir a dónde tienes que ir, a dónde, digamos, a dónde tienes que ir a apostar, a dónde tienes que dirigirte. Es como una especie de brújula, ese huesito que te va a llevar hacia la buena suerte, digamos, hacia la buena fortuna. Entonces, acá llegamos como, yo quedé como, wow. Sí, porque otra vez entonces pensé en Deleuze, porque entonces sí estamos como en un régimen de la superstición de lo absurdo, en que cada persona va a hacer cualquier acción por más absurda que parezca, pero es su regla de la vida, es como su regla personal para conseguir lo que desea, em, para conseguir, qué sé yo, buena fortuna. Entonces me echo como, qué sé yo, en el hombro un saquito de sal, no sé. Me rezo 2 Ave Marías antes de salir de la casa. Le doy un besito a mi mamá en la frente, no sé. Cualquier cosa, cualquier gesto de estos que obviamente no responden a la razón, sino es simplemente una cosa, eh, sí, un gesto. Nuevamente acá no estamos condenando ese tipo de acciones, sino simplemente si estamos en este régimen, eh, es que como una cosa necesita la otra, ¿sí? Esta cosa necesita, pues, si no te quedas como sumido como en toda la superstición, pues te vas para el carajo. Entonces necesitas ese huesito, necesitas desarrollar ese huesito que te va a indicar a dónde ir a apostar, a dónde moverte, hacia dónde dirigir tu deseo o hacia dónde dirigirte para llegar a tu deseo. Em, lo cual es muy interesante porque otra vez, como digo, Deleuze habla acerca de la razón y el hueso. Entonces este huesito puede ser un poco esa pequeña voz, esa pequeña voz que nos dice, ¿sí? Que nos dice como que hay algo, em, que de pronto tenemos que prestarle atención, tenemos que ponerle ojo a eso. Eh,
Y eso es, pues la razón tiene que tener algo de razón. Si no, pues nuevamente, o sea, nos dejamos llevar por el régimen de lo absurdo y empezamos de verdad empezamos a cometer actos, sí, que bueno, igual acá yo no estoy diciendo que todo eso justifica cosas, pero probablemente sea un mal que nos aqueja. Em, Probablemente sea un mal que nos aqueja como humanidad. Obviamente todo esto de la razón tampoco sirve de mucho para, para cuestiones que, digamos, se escapan de la razón, como es el caso de Elías Amael, ¿sí? Eh, que puede ser como también lamentable porque eh, pues terminó mal, em, entonces esto es como tal vez un problema que haya que solucionar de a poquitos, pero aquí nos vamos acercando un poco a poco, ¿sí? Vamos tratando como de encontrar como un camino. Eh, y esta pista como de los huesitos es bastante interesante. Trata de pensar en tu huesito. No estoy diciendo acá que hagas como un ritual, eh, pero trata de pensar en tu huesito, que en últimas es como lo que nos ayuda a tomar decisiones en la vida. Bueno, entonces eso por un lado. Eso por un lado, que es bueno el amuleto, el hecho como de hacerse un amuleto. Eh, Después ese video es como un poco fuerte porque termina como... Bueno, mejor te dejo a que lo veas, si lo quieres ver, ¿no? Pero entonces, eso era como la primera parte. Lo otro es que lo otro es que esto puede ser como potencialmente maligno, quizás en la medida que empiezas a involucrar a otro, ¿sí? Em, bueno, o sea, tiene muchas cosas sobre la moral y la ética que están mal. Pero no pensemos más en Elías Samael, sino pensemos en todo esto, en toda esta campaña publicitaria también, porque aquí está muy relacionado el capitalismo. En toda esta campaña publicitaria que vemos en la calle, de le devuelvo el ser amador, le hago un amarre, le hago una limpia, le yo no sé qué más. Y, y que estas personas que ofrecen un servicio otra vez, esto es un oficio. Pero hay una cosa acá que hay que tener como cuidado, porque o sea, la parte maligna quizás es la parte capitalista de todo esto, en el sentido de que son empresas, son empresas y tienen como objetivos empresariales muy claros. Entonces, en últimas, pues también te están ofreciendo un servicio, pero también puede ser una estafa. Te pueden hacer creer cosas. Vamos a partir del hecho de que lo que sea, digamos, si te has involucrado como con esto, vamos a decir que todo lo que te hicieron, quizás como todo lo que te hicieron ver,
todo eso fue real. Todo eso que te hicieron ver como y que experimentaste, todo eso fue real. O sea, no hay que ponerlo en duda. Pero eso no significa que sea verdad, ¿sí? O sea, que si te mostraron, no sé, que te salió una paloma por la boca, total, si te salió una paloma por la boca y eso fue un hecho mágico y listo. Pero luego te empiezan a decir, es que esa paloma que salió de su boca es porque usted tenía un nido de palomas en el estómago, porque fulanito le echó mal de ojo y ahora que salió, entonces usted es libre, págueme. Ahí es donde está el engaño, ¿sí? O sea, la magia no es el engaño, sino que te están dando un servicio, te hacen un truco y luego te tratan de vender la idea, quizás como de libertad. Y es que no puedes hacer eso, o sea, es que no puedes librarte así. Porque todo esto es como, o sea, yo no sé si estoy loco, pero para mí la libertad es toda una cuestión interior, una cosa profunda del ser, ¿sí? Que no te van a decir eh, pim pom pan, ¿ya? Y te deshiciste como de tus maleficios. También esa es una manera como de capturar un poco como toda esta posibilidad que tiene el ser humano de, de hacer eso, ¿sí? Como de empoderarse como para hacer eso. Sino otra vez el capitalismo está como volviéndolo una mercancía y eh, lo estás mediando, estás haciendo un dispositivo, estás usando un dispositivo como para hacer todo esto. Y pues ni hablar que también eso tiene tradiciones, o sea, hablamos también de cómo todo esto de los amarres y eso, las cosas publicitarias que hay en la calle, también está como lo de curarse y como em, lo de este San Gregorio, yo no sé qué más, cosas oscuras además, em, que son difíciles. Em, y que probablemente pueden empezar como a generar un malestar, como tal vez en el tejido social, en el sentido de que probablemente empieces a buscar culpables de tu mala suerte. Y, y entonces así no funciona la sociedad, porque entonces vamos a estar como de verdad en superstición. Entonces, y esclavizándonos los unos a los otros. Nuevamente con cualquier gesto, por absurdo que parezca, pero con la intención puesta de que vas a conseguir tu deseo a pesar de la otra persona. Y esto es tipo el otro video que vi de Elías Samuel, que era como un ritual que este ya es un poco más clásico, probablemente más difundido como en el conocimiento popular, que es como tipo el agua de calzón y todo esto para ligar al ser amado. Entonces acá nuevamente yo cómo les hago entender, yo cómo les hago entender que la hijueputa ley no es así. Em, Tipo, es que tú no puedes hacer esto por más truco y por más ingenio que, que creas tener, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la libertad otra vez y el deseo de las otras personas. Un poco de respeto, por favor. Un poco de respeto. Y más con las cuestiones del amor. Que es que, pues, o sea, uno
todas estas cosas del agua de calzón, en el caso de este man, es con unas medias y usando también las uñas. Eh, no quiero entrar en detalles, pero básicamente es hacerle tomar y hacerle beber, hacerle comer a esta persona estos elementos, con tal de que mágicamente, por absurdo que parezca, esta persona se va a empezar como a obsesionar de ti, y vas a doblegar su voluntad, ¿sí? Vas a capturar su deseo. Y otra vez, no, no más. Eso se acabó ya, o sea, se acabó. O sea, no quiero ni siquiera escuchar más del tema. ¿Por qué no puedes hacer esto con el amor? ¿Por qué no puedes hacer esto con el amor? Es una gran pregunta. O sea, pregúntate por qué no puedes hacer esto con el amor. Porque de verdad me pongo furioso. Me pongo furioso. Em, porque es que ya no, o sea, de verdad, de verdad. Hay una canción que habla sobre eso. Entonces, em, no pretendas esclavizar a los demás, por favor. Te lo ruego. No pretendas esclavizar a los demás como con tu deseo. Que pues quizás esta es como la base. Esta es la base como de la brujería, tal vez como la entendemos ahorita. No hablemos de la magia porque es que hay unas cosas que ya son como más sagradas, más elevadas. Pero el problema es este malestar moderno en el que el sujeto moderno tiene estos problemas estúpidos y el mercado está ahí para darle como una solución a eso, ¿sí? O sea, problema estúpido que no tengo como a mi parejita. Tengo trabajo, casa, carro, pero no tengo a mi ser amado. ¿Qué hago? ¿Cómo el mercado suple esa necesidad? Entonces, no, ¿sí? No, porque hay otras cosas que son diferentes, tipo como si vas a hacer como un ritual como de protección, como a tu ser amado, qué sé yo. Pensemos en el matrimonio, ¿sí? En todos estos sacramentos, que básicamente es como un poco la otra cara de esto, que probablemente es como una magia para intentar resguardar ese amor de quizás la envidia del mundo. Pero es que si lo entiendes todo al revés, entiendes los signos al revés, entonces te jodiste porque empezaste a vivir como en este régimen absurdo de la superstición y de querer vengarte, de querer, sí, no sé, de querer desear cosas que no deberías estar deseando. Pero es que esto sí, esto es pues ya, ¿qué te digo más acerca de esto? Ese es el problema del capitalismo. Em, por eso es que todo estos, sí, estos no tienen, o sea, no tienen nada de profundo. Me disculpa las personas que hacen esto, pero eso no es arte, eso no es arte. Y la dialéctica de eso es la dialéctica más estúpida que se pueden haber inventado. ¿Sí? O sea, aquí no hay una armonía de colores, acá no hay una pintura bien hecha. ¿Sí me hago entender? O sea, acá el juicio estético es que esto es horrible. Solo por el hecho de, no sé, de no hacer como un artificio bien hecho. Ese es el único crimen. Es el único crimen que cometen estas personas. Ni siquiera ir a matar, a ahogar gatos al río, porque si vamos a hablar de crueldad,
No vamos a decir bien o mal, pero, pero sí, entonces ahí se las dejo. Eh, no sé, traten como de amar, verdaderamente amar. Eh, Esta ya es la parte de los consejos para despedirme. Eh, Traten de amar bien, no sé. Y pues nada, si consiguen un libro de magia oscura, que ojalá esté bien escrito, que ojalá las ilustraciones sean bonitas, sí, que esté bien dibujado. Eh, y ya verás tú cómo lo interpretas, cómo interpretas los signos, ¿sí? Eh, y me haces el favor y no te esclavizas más. No te esclavizas como por otra vez nuevamente leer mal los signos. Los signos se nos presentan todos los días. Todos los días los números cambian. Todos los días vemos ciertos pájaros, vemos ciertas nubes, vemos ciertas personas haciendo sus cosas, sus cosas absurdas. Pero escuchamos también susurros, también escuchamos risas, pero no te dejes llevar como por leer mal los signos, sino al contrario, quédate con los signos que son buenos, quédate con los signos que te dan esperanza, quédate como con los signos que tú, o sea, empieza a afinar ese huesito, empieza a afinar ese huesito interior para que te des cuenta que la vida no es tan mala, que de pronto tienes que leer mejor, ¿sí? Todo es una cuestión de interpretar. Furor interpretandis, no, no se te olvide, furor interpretandis. Entonces, quizás ya con eso cerramos el video. Y pues no sé, no sé qué hacer después porque, o sea, ahorita no sé qué vaya a pasar con mi vida. Porque nuevamente otra vez llegué como a un punto de partida y así, y así, y así, y así. Y de verdad no hay nadie que me libere totalmente. Ni sé si yo pueda hacerlo, entonces. Pero igual hago estos videos como para distraerme un poquito en el día. Alguien por favor rescáteme. Eh, Alguien por favor ámeme. Pero, pero pues sí, sí, eso les cuento. Entonces, chao. eh, que tengan un buen día, una buena semana. No sé si voy a hacer como un video por semana o qué ritmo vaya a tomar esto. Em, o si dejarlo ya, no sé. Pero pues me alegra verles. Me alegra verles y chao. Hasta la próxima.